para el clínico, para nosotros también, obviamente, sobre todo en pacientes que se mueven mucho y que no nos hacen muy fácil la exploración. Y por eso lo elegimos, porque conocer las particularidades normales en las dos especies que más comúnmente vemos en la clínica diaria, como son el perro y el gato, nos van a permitir quizás empezar a entender en algunos pacientes algunas alteraciones más comunes que se van a ir viendo después a lo largo del curso. Pero si no entendemos cómo se estructura un fondo de ojo normal, cómo se ve y por qué se ve así, es como todo, es muy difícil poder saber qué pasa cuando hay algo patológico. Entonces, la idea de esta charla es tratar de dar los lineamientos generales de qué es lo que estamos viendo cuando miramos un fondo de ojo. Y por ese lado vamos a ir. Bueno, acá tengo. Muy bien, para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio anatómico muy simple, muy básico, de lo que son las tres túnicas del ojo. Vamos a mencionar la túnica externa, la media y la túnica interna. La túnica externa está compuesta por la esclera, o la esclerótica, y la córnea. ¿Se ve, Eduardo, el puntito rojo del láser? No, no se está viendo. ¿No se está viendo? Bueno, qué mal, porque en realidad debería verse. Voy a intentar salir de la presentación. Discúlpenme Creo que ahí se está viendo el mouse. esto. Se ve el mouse, pero no el láser. No, Bueno, usaré el mouse entonces, ¿sí? Yo quería usar perfecto. el láser, pero se ve que por algún motivo no se conecta. No hay problema, usaré el mouse. Entonces, la córnea y la esclera, ¿sí? Son las dos componentes de la túnica externa. La esclera ya sabemos que es la capa fibrosa, la capa más rígida, que es lo que le da el sostén y la forma al ojo. La túnica media está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, es la parte más vascular, que tiene justamente, si hablamos de la parte posterior del ojo, en cuanto a la coroides, tiene todos los vasos que van a aportar esa nutrición y la irrigación luego a la túnica interna, así que es muy importante esta capa, sobre todo para lo que vamos a ver de fondo de ojo, y finalmente la túnica interna, que está compuesta por la retina, en estrecho contacto justamente con esta coroides, que es la capa vascular. Acá tenemos un corte histológico de un ojo de un perro, en donde podemos ver básicamente todas las túnicas, ¿sí? La parte más blanca externa, la esclera, la córnea, luego muy finita acá se ve la capa, la túnica media, la coroides, iris y cuerpo ciliar, y acá estaría la retina. Esta sería la túnica interna, que es a la que nos vamos a dedicar en este ratito. ¿Cuáles son las partes, los componentes del fondo de ojo de las cuales nos vamos a ocupar en este ratito? La zona tapetal, la zona no tapetal, la papila óptica y la vascularización, ¿sí? Nosotros podemos enfocar, encarar el estudio del fondo de ojo desde distintos lugares, y la idea es después poder integrar todas esas partes que vamos a ir viendo ahora, pero tratando de entender cada una de estas porciones desde su anatomofisiología, que es la forma más fácil de poder darnos cuenta finalmente qué es lo que estamos viendo cuando vemos un fondo de ojo. ¿Cómo podemos mirar el fondo de ojo? Este es uno de los puntos, uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de definir y determinar de qué manera vamos a encarar a ese paciente y vamos a mirarlo. Y ahí viene el primer obstáculo, que es el tema del instrumental. En la parte de semiología, cuando se hable en el curso sobre ese capítulo, vamos a hablar bastante del tipo de instrumental que necesitamos para poder revisar, para poder explorar correctamente un ojo. El problema surge en cuanto
a qué tipo de instrumental vamos a utilizar cuando nosotros somos clínicos, cuando no nos dedicamos a la especialidad y realmente todo lo que sea instrumental es bastante caro. Entonces, hay algunas cosas que son básicas, que las necesitamos sí o sí, si queremos hacer un correcto examen del fondo de ojo. Pero hay algunas alternativas con las que nos podemos manejar, que quizás no son tan costosas y que de todas maneras nos pueden brindar una herramienta bastante similar a utilizar un instrumental un poco más costoso o más complejo. Generalmente el oftalmoscopio directo es el instrumento que vamos a utilizar como uno de los instrumentos para mirar el fondo de ojo. ¿Sí? Hay diversos tipos, algunos más grandes, más pequeños, con más capacidad de tener intercambios de lentes de más colores o formas más grandes, más pequeñas en su cabezal, cabezales desmontables, cabezales integrados, diversas marcas, algunos que vienen ya en un kit con el otoscopio, otros que se venden aparte. O sea que hay un abanico bastante grande de instrumental para elegir. En la clínica general está bueno tener un oftalmoscopio directo, invertir en un oftalmoscopio directo. ¿Por qué? Porque no es de uso exclusivo de fondo de ojo. Entonces yo puedo observar con un oftalmoscopio directo desde los anexos hasta el fondo de ojo, intercambiando las lentes con los distintos aumentos, con las diferentes dioptrías, me permite hacer un examen completo de todas las estructuras del ojo. Y eso es muy ventajoso porque lo puedo usar tanto para una úlcera de córnea como para un desprendimiento de retina. La utilización del oftalmoscopio directo requiere de una cierta práctica, como cualquier instrumento que se utilice en cualquier especialidad. Tiene la desventaja, si uno quiere llamarlo así, de tener que estar muy cerca del paciente, muy cerca de la cara del paciente, lo cual en algunos casos se puede tornar peligroso o no, así que también eso requiere de una cierta cautela, y nos permite ver el fondo de ojo con un aumento, ¿sí? En realidad utilizamos el oftalmoscopio en cero para poder ver el fondo de ojo con el aumento que nos da directamente el cristalino cuando miramos a través de él, y de esa manera vemos la estructura del fondo de ojo por partes. Esa es una de las desventajas quizás si lo vamos a mirar al fondo de ojo completo, lo vamos a ver en partes, vamos a ver la papila óptica, vamos a ver algunos vasos, vamos a ver una parte de la zona no tapetal, no vamos a poder ver todo el fondo completo en una sola mirada con este tipo de aparatos. Por lo tanto, eso también requiere que podamos armar como una especie de rompecabezas en el momento en que estamos mirando el fondo de ojo e ir mirando las distintas partes. El oftalmoscopio indirecto, por otro lado, sí nos permite tener una imagen completa de todo el fondo de ojo en una sola imagen. En ese caso, este tipo de instrumento se utiliza solamente para ver fondo de ojo. Yo no lo puedo utilizar para otra cosa, entonces ya es una inversión solamente dedicada para poder revisar el fondo de ojo. Es en este caso un cabezal, ¿sí? Que tiene una luz incorporada, la visión estereoscópica, o sea, poder ver a través de ambos ojos es una ventaja con respecto al oftalmoscopio directo. Tengo las manos libres, ¿sí? Me lo pongo en la cabeza, tengo las manos libres, tiene diferentes variedades en cuanto a intensidad de luz y tamaño de la luz, y debo utilizarlo acompañado de una lupa. Esta lupa, que es la que me va a dar el aumento, va a estar en cercanía del ojo del paciente, ¿sí? Y el observador va a estar alejado a un brazo de distancia, mirando a través del cabezal y a través de esa lupa. Como les decía recién, es muy bueno tener esto, sería ideal, porque de esa forma podemos tener apreciar el fondo de ojo de una sola vez, por completo, con todas las estructuras y no de apartes, pero como les dije también recién, también es una inversión que hay que hacer, y a veces en la clínica general uno no utiliza tanto esto como para pensar